Bienvenidos a su canal Orientación Vocacional, Profesional y Ocupacional. En esta ocasión, con la licenciatura en Letras. Este título que se otorga en diferentes universidades a lo largo del país, que podemos encontrar tanto en universidades públicas como en privadas. Y como podrán ver ya por las imágenes, tiene mucho que ver con la literatura, la lectura y muchos libros. Iniciamos. Esta carrera, o el especialista en las letras, se aboca tanto a la lengua como a la literatura y estudia la estructura y el desarrollo histórico de lo que ha sido la lengua española. Obviamente estamos hablando de Latinoamérica, particularmente en México. Si vamos a otros países, pues el estudio será abocado principalmente a la lengua que se habla en ese país. Pero en el caso que estamos tratando ahora, pues hablaremos de lengua española o del español. Además, la literatura y las manifestaciones más acabadas de la lengua. Asimismo, analiza, interpreta y difunde, mediante un análisis teórico y lingüístico, la crítica y la creación literaria, el valor primordial de la lengua y las literaturas hispánicas. Esto es, todo lo que tenga que ver con el español y lo que se ha producido en libros en el idioma español. La función social de este profesionista consiste en estudiar la estructura, el desarrollo histórico y la reproducción social de la lengua española. Asimismo, analiza e interpreta desde diversas perspectivas o enfoques, perspectivas teóricas y literarias, la evolución de la literatura a fin de transmitir su valor cultural a partir de tres enfoques, ya sea la docencia, la investigación o la difusión de esos hallazgos. ¿Qué perfil de ingreso tiene alguien que tener para poder integrarse a una licenciatura en letras? Haber cursado un bachillerato general o un bachillerato específicamente en el área de humanidades. Además, requiere que tenga interés por la literatura, por la docencia y además por la investigación. Además, por las diferentes manifestaciones de la cultura y un adecuado manejo del idioma español. Que el aspirante además tenga la capacidad de comprender, de hacer síntesis, de tener un razonamiento y abstracción, además de aptitudes lingüísticas y una muy buena expresión escrita. Obviamente debe tener un amplio interés por la lectura, además de ser imaginativo y creativo. Para cuando egresan, las capacidades que va a tener un estudiante que egresó de alguna de estas licenciaturas va a poseer una sólida formación en los campos lingüísticos y literarios. Esto le va a permitir desarrollar investigaciones relacionadas con el origen y el desarrollo de la lengua española. Además, va a desarrollar una capacidad de análisis, comprensión y síntesis que le va a permitir realizar una interpretación de la realidad. Tendrá aptitud comunicativa, tanto escrita como verbal, y además va a mantener una actitud reflexiva y crítica ante los hechos lingüísticos y literarios. ¿Cuál sería el campo o bien el mercado laboral de un egresado de licenciatura en letras? Bueno, pues se puede desarrollar principalmente en tres campos. El primero, que puede ser el más recurrente, que es la docencia. Tiene más demanda porque es quizá más factible que se desarrolle en esta área y puede impartir asignaturas relacionadas con la lengua, la literatura, tanto en el nivel básico como en el nivel medio superior. Otro ámbito sería la investigación, en el cual busca aspectos relevantes relacionados con lengua y literatura, realiza estudios lingüísticos literarios y además hace crítica literaria. O bien, en la comunicación y la difusión. En este ámbito participa en diversas etapas del proceso editorial, desde la creación literaria, la corrección de estilo, la asesoría editorial, y además presta asesoría en agencias publicitarias o medios de empresas de comunicación. El campo es sumamente vasto para un egresado de letras. Como les he dicho en otras presentaciones, no podemos poner un plan de estudios específico porque cada una de las licenciaturas tiene el propio y aunque varían, tienen básicamente algunas asignaturas que necesariamente deben llevar. Por eso es que ponemos algo de formación básica, algunas que son como esenciales, que van a llevar prácticamente en todas las licenciaturas o en su mayoría,
y además algo de formación de especialización, dependiendo de a qué campo se quiera dedicar el egresado, pues deberá tomar algunas de estas materias de especialización. Aquí son solo algunos ejemplos. En la formación básica tendría que llevar teoría de la literatura, literatura clásica, que esencialmente va a llevar tanto griega como latina, que es de donde surge también nuestro idioma, y por eso es tan esencial estas uh, lenguas clásicas. Además, la literatura mexicana de diferentes épocas. Otro aspecto que seguramente van a retomar es la literatura española, de diferentes épocas y también de diferentes regiones, porque entendamos que el español evidentemente se habla en muchos países y en bastantes regiones. Además, el análisis de textos y además la comunicación. Son algunas de las asignaturas que de forma básica podrían llevar. Y ya en especialización tendrían que buscar didáctica de la lengua y la literatura, análisis e interpretación de textos, edición de textos, fonética y fonología, morfosintaxis o guionismo. Algunas de estas son las que podrían llevar. Evidentemente, como les decía, dependiendo de la universidad y la licenciatura y el enfoque que tenga, estas materias de especialización tendrán a variar. Los requisitos y modalidades de titulación son muy parecidos en casi todas las licenciaturas en general en México. Será aprobar la totalidad de los créditos del plan de estudios, cumplir con su servicio social. Además, en algunas, casi en todas, les piden ya un nivel de lengua extranjera, generalmente el inglés, y además aprobar un examen profesional. Las modalidades pueden variar dependiendo de la institución. Podrá ser elaborar un trabajo escrito tal como una tesis empírica o una tesis teórica, una tesina, algún reporte de actividades profesionales, reportes de investigación, artículos publicados. Alguna otra forma de egresar sería el promedio o bien realizar un examen general de conocimientos. Insisto, esto depende de la licenciatura. Este es un aspecto que debes ver cuando revises los planes de estudio de la licenciatura que te interesa o la universidad a la que te interesa ingresar, buscar exactamente qué te van a pedir para titularte. Con respecto al servicio social, esto es una información muy general. Casi siempre cuando ya cubres entre el 70 y 75% de tus créditos, puedes empezar a hacer tu servicio social en diferentes dependencias públicas o asociaciones civiles, o bien escuelas o instituciones educativas, donde puedes llevar a cabo actividades referentes a lo que estás estudiando. Busca o pregunta bien en tu escuela dónde son los lugares en los cuales puedes realizar este servicio social, que generalmente tiene una duración por lo menos de 480 horas. Algunas estadísticas básicas que simplemente son para que nos fijemos qué es lo que está pasando con la licenciatura en letras. Dice por aquí que en el ciclo 2022-2023 en la UNAM el total de aspirantes eran 861, pero la oferta era 395, por lo que solamente dos estudiantes, por lo que de cada dos estudiantes que demandaron la carrera, solo uno pudo ingresar. Del total de alumnos de primer ingreso, el 62% son mujeres y el 38% hombres. Entonces nos da una tendencia a que es una carrera un poco más femenina, en la que hay un poco más de mujeres que de hombres, pero esta tendencia no marca tampoco nada de que es primordialmente para un género o para el otro. Simplemente es estadística. Tenemos un par de gráficas que nos hablan sobre el ingreso promedio mensual. Esta es una información que encontramos en el Observatorio Laboral. Y lo que nos dice es que el promedio del ingreso de los egresados de licenciatura en letras es de 11,462 pesos. Insisto, esto es un promedio. Puede haber quien gane 8,000 y quien gane 16,000, por ejemplo. Entonces, simplemente es para que te des una idea de cuánto pudieras estar ganando después de haber egresado. Obviamente esto no es una limitante. Dependiendo de tu trabajo, de tu desempeño, tu formación, tu capacitación, etcétera, todo lo que puedas aportar al lugar en el que estés trabajando, o si lo estás haciendo por cuenta propia, pues puedes ganar incluso mucho más. ¿Cuántos de estos egresados, de 37,775 egresados, hasta ese momento, hasta 2023, de ellos, cuántos estaban trabajando? Dice aquí que se ocuparon estos 37,775.
es importante que consideremos que no todos están ocupados en lo que estudiaron. Esto es importante. Y veamos que, por ejemplo, en lo que va avanzando los años, desde el 2021 hasta la actualidad, o 2023 al menos, los ocupados en esta profesión son menos que los que había en 2021. Entonces, esto es un dato importante para que lo consideres al momento de decidir qué es lo que quieres estudiar. ¿Cuáles son las instituciones que imparten? Bueno, como te decía desde el principio, puede haber muchas instituciones, tanto públicas como privadas, que en el país oferten esta carrera. Pero sí te invito a que revises los planes de estudio para que veas las diferencias que hay entre cada uno de ellos y la orientación que cada una de esas licenciaturas tenga. Las modalidades pues, pueden ser presencial, a distancia o una combinación de ambos. Define según tus condiciones cuál es la mejor para ti. Te puedes dar un solo título o una doble titulación, depende si hay algún tipo de convenio de la institución que te interesa con otras, entonces ahí es donde te dan una doble titulación, pero analiza esto al momento de buscar el lugar donde te interesa estudiar. Algunos aspectos especiales que hay que tomar en cuenta, generalmente es una carrera en la que estudias medio tiempo, esto es, vas a la escuela solamente por la mañana o por la tarde, lo cual te permite disponer de tiempo, ya sea en la mañana o en la tarde, dependiendo de tu horario, para realizar tus actividades o tareas escolares. Es muy recomendable dedicar tiempo completo a tus estudios en esta carrera, ya que por todo lo que tienes que leer, no va a ser muy posible que estés estudiando ya sea otra carrera o realizando alguna actividad o trabajo de medio tiempo. Por eso es que al menos esos primeros 6 semestres dediques todo lo que puedas de tiempo a tu carrera. Además, tienes que tener en cuenta que deberás realizar gastos para adquirir diccionarios, libros especializados o libros de consulta que son muy específicos en esta carrera. Si bien es cierto, ya mucho lo puedes encontrar digital, gratuito en internet, va a haber algunos que no van a ser tan fáciles de adquirir y que sí necesitas obtenerlos de forma física y evidentemente eso es un gasto a considerar. De ahí en más, no se consideran más gastos especiales con herramientas o accesorios o cosas que puedas necesitar. Las fuentes de consulta para esta presentación, bueno, fue la guía de carreras de la UNAM, un libro de Rogelio Oliver, Elección de Carrera, la página electrónica de oferta unam.mx y además el observatorio laboral.gov. Te agradezco por llegar hasta aquí en la presentación. Si tienes algún comentario o quieres que hablemos de alguna otra carrera, déjalo por ahí en las cajas de comentarios y estaremos atentos para realizar las presentaciones de las temáticas o las licenciaturas que te llamen la atención. Saludos.